Queridos hermanos y hermanas de esta experiencia de catequesis de adultos, vamos al encuentro con Jesús. Nos sentimos contentos de estar con ustedes como cada sábado. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa en el cual la Oficina Arquidiocesana de Catequesis junto con Suyapa Medios nos da esta oportunidad de poder volver a los fundamentos de nuestra fe. Primero hemos despertado nuestra fe en el querigma, todo ese momento tan especial del primer anuncio que ya hemos concluido, y luego ahora estamos profundizando la fe con lo que es toda la experiencia del credo, profesión de fe o símbolo de la fe, como lo queramos llamar. Cada uno de los artículos es tan especial. Hoy nuestro tema es Dios Padre Todopoderoso, y el énfasis lo vamos a poner en este último término, en este último atributo divino, el Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso es la experiencia que nosotros queremos descubrir desde la fe en esta tarde. Como ya decíamos entonces, sobre todo no estamos compartiendo esta parte del credo para decir lo que nosotros queremos saber, profundizar solamente, o a veces por curiosidad de qué es lo que queremos decir, sino sobre todo para lograr un cambio de mentalidad en nosotros. Parte de la conversión de los discípulos misioneros del Señor Jesús, que tienen que ir cambiando su mentalidad para descubrir el rostro vivo y verdadero de Dios, también superando aquellas imágenes distorsionadas de Dios que podemos tener. En esta tarde, entonces, nos acompañan siempre este equipo tan especial de los formadores arquidiocesanos de catequistas, y queremos entonces darle la palabra para que se presente, porque está por primera vez con nosotros nuestra hermana Gloria. Entonces se nos va a presentar la hermana Gloria. Gloria Alvarado Matute, pertenezco a la parroquia San Francisco de Asís de Valle de Ángeles. Y sea bienvenida, hermana Gloria, si está con nosotros también la hermana Gracias. Iris. Hola, hermanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Ya saben, mi nombre es Iris Castellanos Pérez y vengo de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Bienvenida, Iris, y también está con nosotros Gladys. Hola, hermano, es un gusto estar con ustedes. Gladys Ferreira les saluda, de parroquia San Martín representamos. Así que aquí estamos de nuevo, Padre. Bienvenidos, hermanas que conforman este equipo. Gracias. Y bienvenidos a todos en esta experiencia tan especial de la catequesis de adultos. Queremos entonces ver y escuchar aquellos videos que ustedes nos han mandado ahora en torno a esta experiencia de este segundo bloque. Cómo yo recibí el tema de creo en Dios Padre, y cómo también puedo dar este tema. Queremos escuchar toda esa creatividad que ustedes despliegan como agentes de pastoral, algunos catequistas, otros delegados de la palabra, coordinadores de algún grupo, que nos hablan de cómo darían este tema. Entonces vamos en este momento a ver y a escuchar los videos que ustedes nos han mandado. Creo en Dios Padre es un tema muy interesante porque nos habla del amor del Padre, y a través del credo, que lo repetimos los domingos durante la misa, nos habla de tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Inicia con Dios Padre porque Él fue el creador, e incluía a Jesús por su redención, y al Espíritu Santo porque nos impulsa hacia la santificación. Hay tantas cosas que hablar de este tema que no es fácil resumirlo en tan poco tiempo. Sin embargo, pues como nos han preguntado cómo lo recibimos el tema, en mi caso, a través de Suyapa Medios y el equipo diocesano de catequistas, a través de una exposición dialogada. ¿Cómo lo impartiría yo? Acompañada de otra catequista, haríamos una oración, un canto, luego impartiríamos el tema y una dinámica y una oración final. Ahora bien, con respecto al formato, nosotros pues lo daríamos de 2 en 2 a niños de primera comunión de 7 a 10 años. Y los recursos que utilizaríamos serían láminas, imágenes, marcadores, base mural, canto, dinámica, lecturas bíblicas, catecismo u otros relacionados, celulares, cuando sea de transmitirlo vía Zoom. ¿Qué citas bíblicas? Para este tema sería Génesis 1:1, que nos habla del Padre Creador, Mateo 28:20, que envía y dice que estaremos con Él hasta el fin de los días. También que en Mateo 6:45, que hace brillar el sol para todos. ¿Cuál sería la idea principal? Reconocer el plan de Dios, sus atributos como primera persona, que es creadora, Padre amoroso y misericordioso con todos. Con los niños, yo concluiría pues haciéndoles un resumen de esta forma para que ellos recuerden el tema.
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hola, mi nombre es Jenny Elizabeth Aguiriano y hablar de Dios Padre Todopoderoso es hablar sobre un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Es hablar también sobre la Santísima Trinidad, el misterio que hay en un solo Dios y hay tres personas en uno, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablar de Dios Padre es hablar sobre su misericordia, sobre su amor con nosotros. Y para eso, en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando yo recibí este tema fue a través de Suyapa Medios y fue un tema muy excelente. Pues yo, como lo haría, en mi caso, lo haría para jóvenes del sacramento de la confirmación y lo haría de la siguiente forma. Iniciaría con una dinámica que dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Como son jóvenes, hay que darles dinamismo. Y luego, para todo esto tenemos que tener una agenda preparada. Después del canto vendría la oración inicial. Y hay un canto muy bonito que dice: Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Y posteriormente la oración inicial. Después de la oración, pues hay que darle las palabras de bienvenida a los jóvenes. Y después de esto, pues hay que desarrollar el tema. ¿Cómo lo haríamos? Divido el grupo en subgrupos de 3 jóvenes. A cada 3 jóvenes o tríos les damos un texto bíblico, ¿verdad? Ya lo llevamos preparados. Lecturas bíblicas. Y luego tendrán 10 minutos los jóvenes para que se vayan a un espacio. Al regresar participan en una plenaria. Uno de ellos nos explica qué fue lo que entendió de la lectura bíblica. Una vez que han participado los jóvenes, lo que podemos hacer es reforzarlos a través de una dinámica que es la tela de araña. Yo creo que algunos de ustedes ya la conocen. Entonces se lanza una pregunta: ¿quién es Dios Padre para nosotros? Después de haber analizado las lecturas bíblicas, que ellos digan con sus propias palabras, de forma que todos participen. Vamos a hacer la tela de araña y vamos a lanzar, a cada uno le vamos a lanzar el rollo de lana para que vayan participando y ellos van contestando quién es Dios Padre para cada uno de nosotros. Algunos recursos que utilizamos entonces son la Biblia, las lecturas bíblicas, la lana, ¿qué más podría ser? Los cantos. Y bueno, la idea principal sería dejar claro quién es Dios Padre para nosotros. Como conclusión es hacerla juntos, ¿verdad? A través de una oración al concluir. Gracias, buen día. Qué bueno es, hermanos, hermanas, verles y escucharles a través de estos videos con los cuales nos edifican tanto y sobre todo ver esa creatividad con la cual ustedes proponen que podrían dar este tema que nosotros hemos compartido ya, Creo en Dios Padre. Hoy nos abrimos entonces a esta nueva experiencia, el Todopoderoso, Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero vamos a comenzar entonces poniéndonos en sintonía con el Señor a través de la oración. Creo en Dios, nos dice este canto que nos anima hoy, la oración de esta experiencia. Porque no solamente es un tema, es una experiencia de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Ahí donde estamos entonces, les invitamos para que juntos invoquemos la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí tomemos esta actitud de oración para luego vivir juntos este momento de oración inspirados por este canto.
Señor, te damos gracias por este momento tan especial de estar ante tu presencia. Gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia de la catequesis de adultos juntos. Gracias por cada hermano y cada hermana que nos sintoniza en este momento desde ahí, desde ese lugar donde ha destinado para vivir esta experiencia de este encuentro con Jesús a través de la catequesis. Hoy, que te invocamos como el Omnipotente, como el Todopoderoso, concédenos la sabiduría, la gracia, la luz para poder comprender aquello que confesamos en nuestra fe cuando rezamos que tú eres el Padre Omnipotente, Todopoderoso, y sobre todo para vivir ese poder tuyo en nuestras vidas, así como nos lo enseña el Señor Jesús. Virgen María, tú que has confesado este poder de Dios también en tu vida, porque eres la que ha vivido la fe en aquello que tal vez nosotros como seres humanos no pensábamos que era posible en tu virginidad y maternidad. Concédenos también, al igual que tú, dar esa respuesta de fe. Guíanos de la mano como a unos niños amados, hijos e hijas amados de Dios, y llévanos siempre al corazón de tu Hijo amado. Lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, y ahora que ya hemos sintonizado nuestro corazón a través de la oración, en este momento, entonces entramos de lleno en nuestro tema. Como decíamos, hoy estamos iniciando esta serie de temas del credo, y entonces decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Así comenzamos nuestra profesión de fe, y sobre todo este atributo del Todopoderoso o el Omnipotente, que es su sinónimo, están en los numerales 268 al 274 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos comienza diciendo el Catecismo que de todos los atributos divinos, la omnipotencia de Dios es la única que nosotros mencionamos
cuando rezamos nuestra profesión de fe. Y es que ciertamente hay muchos atributos divinos, es decir, muchos títulos, podemos decir, con los cuales nos dirigimos a Dios. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es perfecto, y así muchas y muchos otros atributos divinos que nosotros dirigimos a Dios como nuestro Padre. Confesar la fe en Dios Todopoderoso es, a nuestra manera de ver, un gran desafío, representa un gran desafío porque es de comprender qué es lo que decimos cuando confesamos la omnipotencia de Dios. Pero, lógicamente, pues hay muchas realidades humanas que nos pueden entonces bloquear o ayudar a comprender esta realidad del omnipotente. Entonces comenzamos viendo nuestra realidad. ¿Qué podemos decir respecto a la realidad que nosotros vivimos de este tema del Dios omnipotente, hermana Gloria? Padre, sin duda que es un desafío, porque si miramos nuestra realidad en que vivimos, la primera pregunta que surge es, ¿cómo hablar del poder de Dios en medio de esta realidad en que vivimos, donde tenemos una pandemia no solo nacional, sino mundial, que nos tiene azotados? Vivimos constantemente con una violencia generalizada en nuestros barrios, en nuestras colonias, además de la corrupción en que vivimos, ¿verdad? Entonces, ante esta situación es común que nos preguntemos, ¿dónde está el poder de Dios en todo esto? También nos preguntamos, ¿por qué no actúa Dios ante tanta injusticia? La hermana Iris tal vez nos pueda comentar algo. Así es, Gloris. Creo que esa pregunta la tenemos todos, ¿verdad, hermanos? Y es que en general, ¿verdad? Al hablar de poder, podríamos afirmar que estamos hablando del drama que vivimos, ¿verdad? Podemos hablar nosotros de nuestro localmente, ¿verdad? Pero estoy segura que esto es mundial también, porque en nuestra realidad, ¿verdad? Hay muchos que se endiosan y que buscan ostentar un tipo de poder que en realidad ejercer ese poder ante los demás, y que cuando lo logran, hacen y deshacen a su antojo. Por ejemplo, aquellos que están en un cargo público, y desde ahí aquellos que también abusan de ese poder que han llegado a lograr, ¿verdad? Por el favor del pueblo, que esperaba y tenía otras expectativas de ellos, pero ese poder lo ejercieron de manera negativa, porque era un poder egoísta, ¿verdad? Y pues también en nuestras colonias se ejerce el poder, ¿verdad? En nuestras comunidades. Y como un ejemplo bien negativo es el poder que ejercen, ¿verdad? Algunas personas a través de la violencia. Y todo, pues, el que logra ejercer algún tipo de poder, lo hace la mayoría de las veces de manera despótica y en detrimento de los demás. Es importante ver nuestra realidad y ver que hablar del poder de Dios es también hablar del ansia de poder que tiene el ser humano y la forma en que nosotros como seres humanos concebimos lo que es el poder, visto en la realidad, así como lo decían las hermanas, social, política e incluso de nuestra diario vivir en las colonias, pero también nos afecta a nivel religioso, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, hermanos. Realmente vemos cómo esto afecta a nivel religioso este poder, porque muchas veces, y hemos caído todos en algún momento de nuestra vida, llevar y pensar que el poder de Dios significa Él nos va a resolver todos los problemas, Él es el que interviene para evitar que no nos pasen dificultades, que la realidad en la que nosotros vivimos son adversas, Él es el que va a vencer todo eso, que cambie el curso de los eventos que tiene preparados para ti y para mí, ya sea una enfermedad, una situación de un hijo, una problemática de familia. Es algo que se va a poner en tu vida porque Dios quiere cambiar esa parte humana. Pero nosotros queremos decirle a Él que nos dé la medicina, le pedimos la cura, y entonces vemos cómo vamos ahuyentando ese dolor y queremos que Dios nos resuelva todo. Yo a veces digo, a un dicho que decía mi madre, ¿verdad? Van al médico, dice, y le piden la medicina, o sea, ya saben hasta qué cura. Le decimos a Dios, Dios, quiero que me sanes a mi hijo, quiero que tal cosa,
y hacen hasta pactos, Padre, con Dios. O sea, hacemos cosas que realmente van más allá de lo que Dios admite en nuestra vida. Ciertamente, porque yo incluso cuando preparaba un poco este tema, que por curiosidad buscaba en el internet, veo cómo prolifera este tema, ¿no? del Dios Todopoderoso. Hay cantidad de cantos, alabados, himnos, prédicas sobre el poder de Dios, y curiosamente no es tanto en nuestra iglesia católica, es más a nivel de los hermanos evangélicos, que hablan tanto del poder de Dios, y entonces es como casi arrancarle un favor a Dios, de decir, como Dios todo lo puede, entonces Dios me puede dar esto y me tiene que dar esto, y yo lo confieso y yo así lo logro. Tristemente, a veces incluso cuando no se encuentra en las iglesias, el ser humano recurre a otras opciones que incluso son fuera de Dios, y opciones contra de Dios, la magia, la curandería, la brujería, que dan al ser humano en ciertas formas una ilusión de poder dominar lo que es el tiempo, la salud, la voluntad del ser humano. Algunos dicen, me han hecho brujería, estoy hechizado, estoy curado, me hicieron algo. Entonces es como invocar una forma de poder, o lo que ya decían las hermanas, cuando caemos en la idolatría. Siempre yo les digo, la idolatría no es tener la imagen de un santo o una imagen de la Virgen, eso no es idolatría. La idolatría realmente es suplantar a Dios en el corazón por una realidad humana. Ya mencionaban algunas las hermanas, por ejemplo, el ansia de tener. Ese es un gran ídolo, ¿no? Porque es querer tener, por ejemplo, ahora que está de moda el dinero fácil, ¿verdad? Entonces, el dinero nos da la ilusión de tener un estatus casi divino. Puedo tener una casa, un último modelo, el carro, el televisor, mi jet privado. Entonces, con el dinero fácil. La otra tentación, la violencia, ya lo decía la hermana. El que ejerce la violencia se siente tan grande que siente el poder de decidir en la vida de los demás y quitarle la vida a los demás. ¿Cómo es posible? Si solo a Dios le corresponde el derecho de dar o quitar la vida. O el terrorismo, por ejemplo, es otra de las grandes realidades que vivimos, no solo a nivel mundial, sino aquí. Terrorismo se traduce, podemos decir, como esa actitud de amedrentar a los demás, porque yo hago lo que quiero y entonces el otro no tiene la posibilidad de alzar su voz, de opinar, ni nada de eso. Entonces son las idolatrías en las cuales hemos caído nosotros como el ser humano. Por eso, confesar la fe en Dios Todopoderoso es comprender que Dios es todopoderoso, pero su poder es distinto a lo que nosotros como seres humanos ansiamos, concebimos o vemos en el poder del mundo. Solo a través de la fe vamos a descubrir lo que es la omnipotencia divina, y ciertamente es Jesús quien nos enseña cómo es el poder de Dios, y es lo que queremos profundizar, pero lo vamos a hacer después de esta pausa, queridos hermanos y hermanas, así es que no se nos vayan. Ya continuamos con nuestro programa de catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos compartiendo con ustedes este tema del Padre Todopoderoso, poniendo ese énfasis en la omnipotencia divina. ¿Qué es lo que queremos decir cuando nosotros confesamos, rezamos el credo y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso? Eso es lo que estamos tratando de comprender de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, a lo que es la Sagrada Escritura y la experiencia también que nosotros vivimos en nuestra realidad. Pero, lógicamente, cada uno de los artículos de la fe están concatenados, por así decirlo. Uno da paso al otro y ayuda a comprender al siguiente. Entonces, ya decíamos en el tema anterior de la semana pasada, creo en Dios Padre. Ahora decimos el Padre es todopoderoso. Sería bueno entonces, hermana Iris, que nosotros hiciéramos como una especie de resumen para decir, en el tema de Dios Padre, ¿qué puntos claros tenemos que tener presentes para luego comprender que el Padre es todopoderoso? Bueno, hermanos, nos vamos a basar en las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a resumirlo, ¿verdad? En estos 4 puntos. En el primero, ¿verdad? Dios es Padre, pero no es como los padres terrenales. Su paternidad nos hace descubrir la verdadera paternidad. El segundo es que, como es Padre, Dios es el principio y fundamento de todo. El tercero es que es Jesús
quien nos ha mostrado la novedad del Padre Celestial, como ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Antes. Y que ya Él nos invita a relacionarnos con Dios, ¿verdad? Como hijas e hijos, y entre nosotros como hermanos. Y el cuarto es que hay una necesidad apremiante de conversión, ¿verdad? Y ya que solo por nuestras obras es como nos vamos a asemejar poco a poco a nuestro Padre Celestial. Qué bonito, ¿verdad? Tener presente entonces, Dios es Padre, pero no es como los padres terrenales, es mucho más. Él nos enseña lo que es la paternidad. Y luego Jesús, que nos viene a enseñar realmente el rostro de Dios, la forma de relacionarnos con Él. Es muy esencial esos 4 puntos que nos ha dicho la hermana Iris para tener presente, creo en Dios Padre. Pero ahora, el Padre es todopoderoso, decimos en el credo. Y entonces queremos, sobre todo, irnos primero al fundamento, que es la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura y en especial el Evangelio? ¿Qué nos dice Jesús sobre lo que es el Padre Todopoderoso? Nuestra hermana Gloria nos va a decir un poquito qué es lo que nosotros tendríamos que tener presentes en el Evangelio. Padre, lo primero que tenemos que tener claro es que en los Evangelios no vamos a encontrar directamente lo que es la palabra Dios omnipotente, pero sí encontramos frases alusivas a la acción, a la omnipotencia del Señor, como ser para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible, o todo es posible para el que tiene fe. De manera que si nos ponemos a leer los Evangelios, vamos a encontrar frases alusivas al Dios omnipotente. Qué bonito, porque realmente, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de todos los atributos divinos que podemos encontrar en la Biblia, son cantidades de atributos divinos para hablar de Dios. El único que aparece reflejado en nuestra profesión de fe es precisamente el Dios omnipotente. Pero ya nos decía entonces la hermana Gloris, no aparece en el Evangelio, en la boca del Señor Jesús, de decir Dios es omnipotente, Dios es el Todopoderoso, sino es casi como que el mismo Evangelio, el mismo Jesús nos quisiera dirigir para descubrir que el poder de Dios, la omnipotencia divina, es distinta a lo que nosotros concebimos en nuestra experiencia como seres humanos, que creemos que Dios Todopoderoso es casi como un mago, decíamos, como alguien que puede hacer todo a su antojo y cambiar el curso de las cosas para nosotros, entonces, a nuestro favor, ciertamente, ¿verdad? Así es, hermanos y hermanas. Jesús es el encargado de revelarnos la verdadera imagen de Dios. Hablábamos en el programa anterior de toda su historia, su vida, ¿verdad? Sus ejemplos. Y hoy pues nosotros ya sabemos todas estas cosas. Hablamos del tema del poder divino. Encontramos en Jesús algo muy distinto a lo que nosotros como seres humanos nos figuramos sobre lo que es el poder de Dios. Y vamos fijándonos en la persona de Jesús. Vamos encontrando, Padre, que Él no sustenta ningún poder de autoridad, sino que Él nos va dando la gracia, ¿verdad?, con el ejemplo. Qué bonito, ¿verdad? Porque realmente eso es muy importante cuando nosotros leemos el Evangelio. Jesús tiene una actitud de humildad, de sencillez, de ponerse siempre a nivel nuestro. No es aquel que ostenta diciendo, bueno, vengan a mí porque yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran. Yo tengo el poder divino en mis manos, etc. Nos dice, por ejemplo, si hacemos un resumen del Evangelio, que Jesús desde su nacimiento viene en la humildad y en la sencillez. Dice San Pablo con estas palabras que nos sorprenden: pasó por uno de tantos, es decir, un ser humano común como todos nosotros, ciudadano en una sociedad, miembro de una familia, trabajador, etc. Su muerte en cruz, desde su nacimiento hasta su muerte en cruz, en el momento en el cual ahí desnudo, Él, injustamente condenado como si fuera un delincuente, entrega su vida al Padre Celestial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y durante toda su vida pública, como ya decía la hermana, entonces no decía yo tengo el poder, sino siempre cuestionaba a las personas: ¿creen ustedes que yo puedo hacer? Humildad. O siempre cuando hacía un milagro, tu fe te ha salvado. No decía yo tengo el poder y soy yo que te ha conferido. Tu fe te ha salvado. De manera que yo creo que es muy importante reflexionar sobre todo en ese momento de la muerte en cruz del Señor Jesús, en el cual
nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el momento en el cual nosotros podemos descubrir la omnipotencia de Dios de una manera distinta, porque ahí, en ese momento de la cruz, es como la impotencia de Dios, podemos decir, pero realmente es la gran potencia del amor. Ahí se da cita o se junta lo que es la maldad tan cruel de este mundo y la gran generosidad de Dios que perdona aún a los enemigos. Esa es la potencia de Dios, capacidad de perdonar a los enemigos. Nuestra miseria y el amor infinito de Dios se da cita en ese momento de la cruz. Tanto así que el Papa Benedicto, cuando hablaba de este tema de la cruz, decía estas palabras, y quiero citarlas textualmente. Decía el Papa Benedicto: es ahí, en la cruz gloriosa, en donde se da la manifestación plena de la grandeza y de la omnipotencia de Dios. Porque, entre otras cosas, es ahí cuando Dios parece estar vencido, impotente, ahí donde en Jesús no detenta ningún poder, como decía la hermana Gladys, ahí donde Jesús ora y prácticamente se deja asesinar por los poderosos de este mundo, entregándose única y solamente por amor, es ahí donde nosotros estamos invitados a descubrir la fuerza del amor que vence la maldad de este mundo, ¿verdad, hermana Iris? Así es, Padre Dimas. Es que, como todos sabemos, ¿verdad? O estamos descubriendo, es solo por la fe que podemos descubrir y experimentar la omnipotencia de Dios. Y a este propósito nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto antes lo encontramos en la Palabra de Dios, que hay una mujer que proclama 2 veces la omnipotencia de Dios. Ya, sabemos todos de qué mujer estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién se tratará? María de Nazaret. Nuestra madre, la Virgen. Nuestra madre. Sí, la primera es al recibir el anuncio del ángel, ¿verdad? Escuchó las palabras: para Dios todo es posible. Bueno, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y luego, cuando visitó a Santa Isabel, ¿verdad? Su prima, en el cántico, ¿verdad? Que ella hace, dice: ha hecho en mí grandes obras el que todo lo puede. Qué bonito. Estamos hablando del mismo Todopoderoso. Qué hermoso, sí. Entonces, bonito, realmente es impactante, y aunque como les digo, estamos refrescando porque ya lo sabíamos quizás hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora como que tomamos conciencia, a medida vamos leyendo un poquito más y vamos creyendo y fortaleciendo esa fe, ¿verdad? Entonces, sin duda, la fe de María nos sirve de modelo para comprender las palabras del Catecismo cuando nos dice en el numeral 273 que solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Es muy especial estas palabras porque realmente, en primer lugar, qué bonito es descubrir que María es aquella que confiesa la omnipotencia divina. Para Dios todo es posible para aquel que cree. En su canto, el Todopoderoso, el Omnipotente, ha hecho grandes obras por mí. Es bonito. Siempre la fe de María nos sirve de modelo para nosotros como creyentes, y como ya decía este numeral, entonces, solo por la fe vamos descubriendo que el poder inmenso de Dios no es igual que la forma en que nosotros lo concebimos y lo actuamos en este mundo, sobre todo los poderosos de este mundo que actúan, como ya decíamos, de una manera a veces despótica. Creo en Dios omnipotente. Vamos entonces casi concluyendo, y en la parte práctica entonces de este tema del Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿qué podríamos decirle a nuestros catequistas y a los agentes de pastoral, en especial a aquellos que nos siguen en nuestra catequesis de adultos sobre este tema? Algo más, digamos, práctico, aterrizado sobre la potencia de Dios. Hermana Gloria. Sí, Padre, efectivamente hay puntos claros que podemos encontrar en este tema tan especial que estamos desarrollando.
Para el caso, un punto es que Dios nos ha creado libres y Él ha renunciado a mostrar su omnipotencia, como usted decía antes. Él deja que otros digan, le dice a otros, es por tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y otro punto que es muy claro es que la omnipotencia del Señor se muestra a través de las actitudes, tales como de su paciencia, su humildad, como usted decía antes también, su inmensa misericordia, de la cual todos tenemos testimonios enormes, ¿verdad? Y nos invita cada día a la conversión. Pero esta conversión, valga la redundancia, es diario. Y debemos hacerla en base al inmenso amor del cual todos somos testigos. Hemos disfrutado ese amor en nuestras vidas, en nuestra familia. Qué bonito, porque si realmente nosotros nos ponemos a pensar, al crearnos libres, Dios ha renunciado a su omnipotencia porque siempre respeta nuestra libertad. Nosotros a veces quisiéramos como que Dios mismo nos cambiara y como Él mismo con su fuerza nos dirigiera por otro camino, pero Él respeta siempre nuestra libertad. Ese punto es muy importante. ¿Qué podemos decirle, hermana Gladys, a nuestros catequistas? Siempre he dicho yo que Dios es un Dios, un caballero. Él es un caballero porque se ha donado en toda la magnitud de la palabra, lo que mencionaba la hermana Gloris. Pero miren qué importante también, es bueno repetir lo que ya decíamos al inicio, hermanos. Dios no ejerce su poder a través de la fuerza ni la violencia, como lo vemos en el día a día. Lo vemos con nuestra familia, lo vemos en nuestros trabajos, lo vemos en todo nuestro entorno. Queremos a veces mandar a través de la violencia, y Dios no lo hace así. Dios lo hace con amor, siempre poniendo límites, porque el que te ama te corrige, te dirige, te orienta. Nosotros amamos a nuestros hijos y los vamos a corregir cuando hay algo que es incorrecto. Pues ese es el amor que Dios ejerce, pero no es poder. También Dios no ejerce su poder actuando de manera arbitraria, aquella parte donde nosotros queremos obligar al otro a hacer lo que él quiere, lo que nosotros queremos. Dios no es así. Por eso decía al inicio, es un caballero, porque nos da la libertad, te da a ti y a mí la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, vemos la misericordia de Dios cuando nosotros hacemos algo malo, nos recibe como ese amor de Padre, nos acoge, nos abraza y nos perdona. No nos juzga a pesar de que tiene la autoridad de hacerlo, no lo hace de esa manera. Jesús nos ha mostrado el verdadero poder de Dios, el perdonar aún a los asesinos. Es tan importante el perdón. Para mí es muy significante porque el que no sabe perdonar, no sabe vivir, no es feliz. Solo el perdón le da a uno la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios así nos enseña. Él nos ha perdonado a nosotros todos los pecados a través de Jesús, derramando esa sangre en esa cruz sin tener culpa alguna. Es un pasaje maravilloso que me encanta a mí, es de los ladrones, como aquel en la humildad reconoció que sí era pecador, aceptó su culpa y Dios y Jesús lo recibió y le dijo que estaría con él. En cambio el otro, en su soberbia, pues no quiso reconocer. Vemos qué bonito, ¿verdad? Cómo es capaz de soportar todo esto por nosotros. Y al final, pues una sola frase, amor. Nos invita a tener amor para el prójimo, a ser humildes. No es fácil, Padre. Sabemos que esto a nivel humano no se nos hace fácil, pero reconociendo todo este amor de Dios, yo creo que podemos ir avanzando poquito a poco. Pero qué bonito esto tan esencial que nos decía, que realmente esa omnipotencia en el amor sin condiciones de perdonar a sus enemigos, ¿no? Porque sufrir la maldad de este mundo sin atesorar ese odio, ese resentimiento, ese rencor, aun cuando está sufriendo en carne propia de una manera injusta esa muerte en cruz, realmente esa es la omnipotencia divina que nos muestra la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a nosotros como católicos. Algo muy importante que decía, Dios no ejerce su poder de una manera arbitraria, es decir, Dios no puede cambiar el curso de los eventos de la creación. Por ejemplo, ya sabemos que amanece el día, luego viene la noche. No es que Dios va a decir, bueno, como yo soy omnipotente, hoy va a haber solo noche, hoy va a haber solo día, hoy este año va a haber solo lluvia. No, porque Dios ya puso una ley
a la creación y a nosotros nos dio una ley que es la libertad y la responsabilidad. Qué bonito. Hermana Iris, ¿qué le diríamos a nuestros catequistas entonces sobre este tema? Recordemos, hermanos, que el poder de Dios es distinto al poder de este mundo. Porque mientras los poderosos de este mundo viven y actúan solamente pensando en su propio provecho, Dios nos demuestra su poder total, ¿verdad?, de sí mismo, y con ese inmenso amor hasta el grado de darnos a su propio Hijo para nuestra salvación. Y pues Dios en cierta forma se muestra impotente. No me equivoqué, dije impotente, ¿verdad? Estamos hablando de la omnipotencia. Sí. No omnipotente, sino impotente. Es porque lo hace para que nosotros, ¿verdad?, podamos mostrar de lo que somos capaces cuando vivimos en la fe. Y cuando nos dejamos guiar simplemente por el amor, ¿verdad?, por su amor, por el amor de Dios. Entonces, casi concluyendo nuestro tema, podemos decir, la omnipotencia de Dios se da en su amor y en su misericordia, en la capacidad de perdonar, en la capacidad de esperar, como decía el libro de las sabidurías. Tú tienes compasión, perdonas a tus criaturas porque todo lo puedes, dice Sabiduría capítulo 11. Y entonces es ahí donde nosotros vamos concluyendo nuestro tema precisamente con esto. Dios ejerce su poder a través de la misericordia y del amor hacia nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros sacar el potencial, es decir, el poder de nuestra fe y del amor como lo ha hecho el Señor Jesús. Y sobre todo el desafío que ya decíamos desde el inicio. Creo en Dios Padre Todopoderoso es un desafío para vivir en una actitud de conversión, la actitud de aquel que acepta el poder de Dios, un poder sencillo y humilde que se da en el amor hacia Dios como Padre y hacia los demás como hermanos y hermanas. Esa es la actitud fundamental de la conversión que tenemos que tener al confesar la fe, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos entonces concluyendo nuestro programa de este sábado, de este domingo en la repetición, y vamos a hacerlo como familia, como la familia que somos de la iglesia. Vamos a hacerlo rezando esta oración sinodal, el sínodo de la sinodalidad. Entonces ahí donde estamos vamos a nuevamente tomar esta actitud de oración y decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y rezamos juntos diciendo, ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el canto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva el santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya para despedirnos, queridos hermanos y hermanas, siempre les queremos recomendar que se pongan en contacto con aquel hermano o hermana que les está acompañando en esta experiencia de catequesis de adultos y sean activos en el compartir semanal de cada uno de estos temas, en especial ahora que estamos en el bloque referente a lo que es nuestra profesión de fe. Ya sabemos que para este bloque estamos siguiendo un formato especial que contiene dos partes fundamentalmente. Cómo yo he recibido este tema y cómo yo pudiera dar este tema. Ahora hablando del Padre Omnipotente, cómo he recibido este tema y cómo pudiera darlo yo en base a esas preguntas de ese formulario que ya sus acompañantes les ayudarán a ir respondiendo para enriquecer nuestra experiencia.
Por lo tanto, nosotros ya vamos despidiéndonos desde este set. La hermana Gloris, gracias. La hermana Iris, muchas gracias. Gracias a la hermana Gladys y su servidor también, el padre Dimas. Les decimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en este mismo canal, para una nueva catequesis de Vamos al encuentro con Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.